Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy vamos a hablar sobre el pentagrama y sobre esos símbolos prohibidos, esos símbolos que muchas veces llevaba mucha gente pues en llaveros, en colgantes, bueno, incluso tatuados. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre esos símbolos de una manera breve para que podamos entender un poco ese, no solo ese significado, porque muchas veces lo hacemos de una manera, bueno, ¿no? Para que nos den suerte, para llevar un amuleto, o porque nos gustan, porque nos llama la atención, porque vamos a una feria y los vemos, y nos llama esa atención, ¿no? De ese, sin saber por qué, pero digamos esa geometría que tienen o esos símbolos que nos, en algunos casos, pues es algo que la gente suele buscar a veces también pues para esa suerte y demás, ¿no? Pero a mí la verdad que me llama fuertemente la atención porque muchas veces cuando voy por la calle, cuando estoy en el gimnasio, cuando estoy en muchos sitios, me llama la atención muchas veces los tatuajes de la gente y muchas veces suelo preguntar, oye, ¿y ese tatuaje por qué te lo has hecho y demás? Me gusta porque más que nada que desconocemos muchas veces que esos símbolos son puertas, son una simbología que tiene mucho más allá, un significado del que a veces el que nosotros queremos darle, ¿no? O con el que nosotros nos queremos quedar, ¿no? No, es que este símbolo me protege, me dice mucha gente, o este símbolo es bueno, o este símbolo me gusta, o es verdad que hay gente que lo lleva porque rinde más al satanismo y porque sabe perfectamente hacia que, pues bueno, que da esa sintonía con el ocultismo y que les gusta esa parte, ¿no? Bueno, pues cada uno puede hacer lo que quiera, eso por supuesto. Pero sobre todo este vídeo está dedicado pues a esas personas para que sepáis de antemano que este tipo de símbolos, aunque parezcan una tontería, que parezca simplemente que lo llevamos por gusto, porque nos gustan, tienen una representación bastante fuerte y son unos portales. En definitiva, estos símbolos, aparte de sus significados, aparte de lo que significa el pentagrama de por sí, y lo que significa también el pentagrama, por ejemplo, invertido, que es como la cara del macho cabrío, ¿no? La cruz de Jesús invertida también. Os dejaré allá probablemente unas fotos para que lo podáis ver de algunos símbolos de estos que os hablo. Pues como os decía, pues estos símbolos constantemente, sobre todo lo negativo que tienen es que son puertas al mal. Todos, absolutamente todos son puertas que conducen a unas energías ligeramente distintas unas de otras, pero al final que no son positivas. Muy poquitos símbolos vamos a ver que son, por lo menos bajo mi punto de vista, mi criterio y bajo mi sensibilidad de lo que puedo ver, os puedo decir que hay muy poquitos, evidentemente para la gente creyente que quieran símbolos que tengan poder, que tengan protección y que vengan de Dios, pues son muy poquitos los símbolos que podemos encontrar, que pueden ser pues símbolos de lo más simple, cruces de Cristo, ¿no? La cruz latina, bueno, muchos tipos también sí que hay de cruces y de símbolos básicos que son positivos, bueno. Principalmente sería prácticamente la cruz de Jesús y bueno, simbología a lo mejor de ese tipo que sea bastante sencilla. Pero bueno, como os decía, inclusive pues tanto el pentagrama o la esvástica, de hecho en la parte de los nazis desde aquella época se buscaba una parte esotérica y una parte de poder para atribuírsela a su ejército, atribuírsela al propio Führer de aquel momento, a Hitler. Hitler le gustaba mucho esa parte esotérica, mucho esa parte de divinidad en el sentido de obtener el poder por otras vías y creía mucho en todas estas cosas en el sentido de que sabía que le otorgaban un poder y quería con ello tener una representación en su, bueno, por supuesto en la uniformidad, llevaban un símbolo que la esvástica, aparte de lo que podáis leer en internet, tiene diferentes conceptos y de la esvástica sacaron de hecho otros símbolos parecidos, más grandes, que de hecho están en algunos lugares de Alemania, en algunos lugares donde ellos se reunían, de hecho, para los oficiales, Hitler y demás, y todo esto, como os digo, pues evidentemente son puertas que os conducen a una energía pues negativa en este caso, sobre todo, pues, por ejemplo, la esvástica tiene una serie de significados, ¿no?
Y en definitiva, pues esta persona, bueno, en esto que os estoy contando, pues eso, buscaban ese doble sentido para que también les acompañara, ¿no? Esa simbología, esa fuerza y ese esoterismo, ¿no? Que lo buscaban en muchas cosas, como también buscaban en nuevas armas y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que os quería comentar, pues bueno, en símbolos tan básicos como también el yin y el yang, que mucha gente lo lleva, bueno, aparentemente no tienen nada negativo, pero bueno, si es verdad que como contemplan, te está hablando de que tanto en lo bueno, bueno, el yang que representa a la parte masculina y positiva, digámoslo así, y el yin que representa la parte negativa y femenina de este símbolo, que todos sabemos que es una línea con una parte oscura, una parte blanca, ¿no? Una parte, es decir, hablando de ese bien y ese mal que hay, pues, en la vida, en el mundo, ¿no? En el universo, ¿no? Como ese equilibrio, ese supuesto equilibrio, y que siempre dentro de tanto mal hay un poquito de bien, y dentro de todo el bien siempre hay algo mal, ¿no? Siempre hay algo contaminado, ¿no? Y habla también un poco, esa simbología habla un poco de cómo caminar también un poco entre esos dos caminos, que es lo que hacemos en nuestra vida, esa línea que separa, ¿no? Las dos partes de ese símbolo que todos conocéis, el yin y el yang, pues ese camino es como el camino que traza el ser humano, la persona, ¿no? Caminando entre lo que no queremos y queremos, lo bueno, lo malo y el camino correcto, ¿no? Que tenemos que seguir. Como os decía, pues todo este tipo de simbología, incluso también hasta simbología egipcia, simbología, bueno, de los masones, muchos tipos de simbología que existen, y luego, bueno, si investigamos más, hay muchísimos más símbolos, es una locura, la verdad, los símbolos que hay. Para mí el 99,999% son todo puertas hacia el mal, hacia energías negativas y hacia energías que no están ni propiamente en consonancia probablemente con la persona, ¿vale? A no ser que los fines de esa persona pues sean X. Y como os decía eso, que os lo penséis cuando llevéis ese tipo pues, de simbología, ¿no? Bueno, que tengáis en cuenta que eso que lleváis de esa manera, pues bueno, a veces no dándole toda esa importancia, ¿no? Que sepáis que tiene una representación en el universo, como la geometría básica también, todo tiene una representación, y eso está actuando de una manera constante, como nuestra energía, nuestra actitud cada día, nuestra manera de ser, nuestra manera positiva de ver las cosas, nuestra manera de enfocar, de que no nos van a faltar una serie de cosas en nuestra vida. Eso va a hacer también que eso no nos ocurra, ¿no? Que nuestras cosas a la larga sean todas para bien. Pero sobre todo en este vídeo era para mostraros algunos de estos símbolos y que no os confundan, que no os vendan en muchos casos que, bueno, que te ritualizo este collar, o que esto te va a traer buena suerte, o que esto te va a proteger, porque esto no es así. De hecho, en muchos casos yo, por ejemplo, en clases a veces la gente que va inclusive a yoga o a ciertas clases en grupo, a veces hacen algunas meditaciones, y en esas meditaciones dicen mantras, o a lo mejor utilizan mudras también, pero sobre todo los mantras, o cuando tú te estás dando en círculo las manos con un montón de personas, os estáis transfiriendo las energías de unos a otros, y esto por regla no es nada positivo, porque realmente te estás contaminando siempre, porque unos van a ser más positivos que otros y os estáis transfiriendo ese tipo de energías. Al igual que cuando producís un mantra, o cuando habláis en alguna palabra del sánscrito, pues producís esos mantras, esa persona que los pronuncia, en esa vibración de voz, ahí se está representando la energía de la persona, si es más positiva o más negativa, y eso repercute en ese entorno, digámoslo, para que parece que no, pero os aseguro que es así. Entonces, este tipo de cosas que aparte de que se dicen en grupo, y en la mayoría de los casos dicen, no, es que este mantra representa esto que es muy bueno, o que esta parte, es que ni tan siquiera los mantras en sus libros, que dicen que significan más o menos literal una cosa, es exactamente así. Entonces, os lo digo para que no os fiéis a pies juntillas de todo esto, porque no exactamente representan estrictamente eso. O sea, lo que vemos o lo que nos dicen o lo que pone estrictamente en un libro. Es decir, y sobre todo representa sobre todo quién lo hace. Como cuando, por ejemplo, tomamos un cuenco y lo hacemos vibrar, cuando tomamos un
bueno, el típico tambor este grande o el típico bong, bueno, como, ¿vale? Que suenan muy agudos, pues la persona que lo toca igual está transmitiendo su energía y esa vibración. Aparte de la vibración que pueda tener el propio objeto, más positiva, más equilibrada, menos o más fina, lo que sea, sobre todo es la que utilizamos, utilizamos nosotros mismos, las personas, a la hora de hacer este tipo de gestos, y por lo tanto con los símbolos que os estoy contando igual, es decir, decir no a este tipo de simbología. Aquí os voy a enseñar un símbolo, por ejemplo, que sí que considero yo evidentemente positivo y que es de Dios, ¿no? Pero como os digo, tened mucho cuidado con haceros tatuajes de caras, a lo mejor que tengan que ver incluso con una serie, que os guste, lo que queráis, pero y menos en el cuerpo, y luego con collares, pulseras, bueno, como se está contando, porque tener en cuenta que eso representa sobre todo a puertas. Es que todas esas simbologías siempre son puertas, puertas a energías, puertas, digamos, a lugares, ¿no? Son a focos de energía, y la inmensa mayoría son tremendamente negativos, y por lo tanto eso nos va a repercutir en nosotros. Es que primordialmente va a ser en tu propia persona al final. Entonces, la verdad que mi consejo desde aquí, desde mi canal y de mi experiencia, es que lo evitéis y que busquéis siempre la mayor pureza, tanto de manera personal como en todo eso que queréis llevar, que os proteja y que esté muy unido a vosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar una cruz, bueno, una cadena. Esto es una llave, que también la llave se usa mucho, es una representación como, ¿no?, de abrir esas puertas. Hay un vídeo que tengo que podéis ver que se llama El mal, explico qué es el mal de ojo. Pues en ese vídeo también hablo sobre esta cruz. En ese caso es una cruz, en este caso es una llave, pero es la misma representación, que es San Benito Abad, ¿vale? Es un santo, ¿vale? Es un santo eh, eh, muy protector, porque de hecho a este santo le intentaron venerar incluso otros sacerdotes, ¿no? El vino, el pan, resulta que, si no me equivoco, fue un cuervo el que se llevó el pan, el vino se lo bebió, pero tampoco se murió. Bueno, y es un santo tremendamente protector. Ya os contaré además una cosa que me pasó con este santo, increíble, increíble, fue algo, una experiencia, vamos, nunca mejor dicho, con este santo, con el más allá, y con su protección, ¿no? Me impactó, o sea, fue algo corto pero impresionante. Y como os digo, pues este santo, además, si lo buscáis en otros vídeos, vais a ver que lleva una serie de inscripciones por detrás en contra de Satanás, en contra del demonio, en contra del mal, muchas inscripciones, mucha simbología. Y como os digo, pues es tremendamente protector contra todo lo malo, y siempre este tipo de cosas, como una cruz también normal, cualquier cruz cristiana, cualquier simbología de este tipo que esté bendecida y demás, os va a representar una energía muy positiva, os va a transmitir esa protección, esa sencillez y esa pureza, que al final es lo que buscamos el bien propio nuestro. Entonces, no utilicemos cosas que encima esas cosas, esa simbología, porque no quiero dar mucha información para que la gente no lo use para mal. Mucha gente las usa para hacer rituales, para abrir esas puertas, para llegar a sitios, para utilizar malas energías, muchas cosas que se pueden hacer con cosas que no sabemos. Entonces, si no sabemos usar esas herramientas, si no sabemos sobre esos símbolos, es lo mejor que no los toquemos y que no los usemos y que no los llevemos, porque no sabemos, a pies juntillas, no sabemos exactamente qué son esos símbolos y en qué supuestamente nos están ayudando, que no nos están ayudando en nada, honestamente. Y es lo que os puedo decir, pero vamos, con toda seguridad. Así que, queridos amigos, espero que este pequeño vídeo, esta explicación un poquito sobre todo esto, si queréis saber más cosas sobre todo esto, preguntármelas. Yo he estado investigando, incluso voy a haber mirado un poquito más acerca, pues mirando más símbolos, y la verdad que es algo infinito, y por eso es que hay que resumirlo, porque es muy sencillito, es todo lo que os he explicado ahí, para que podáis saber bueno, que nuestro interior, nuestra energía, nuestra persona, y poquitas cosas como pueden ser esta que podamos llevar, puras y con una intención en un único sentido bueno, es lo que nos va a ayudar en la vida. Así que, queridos amigos, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar ahí siempre. Suscribiros, por supuesto, a mi canal, darle a me gusta a mis vídeos, y bueno, tenéis ahí mucho más contenido. Hablo también sobre el karma, hay un vídeo que tenéis sobre el karma, y bueno,
sobre la asistencia de Dios. Tenéis muchos más vídeos ahí que podéis donde investigar todo un poquito de más cositas que cuento, mi experiencia con el más allá, bueno, y mucho más contenido que tenéis ahí y que tendréis, por supuesto. Así que si queréis que hables más sobre estos temas, preguntadme, dejad ahí comentarios y por supuesto los trataremos, o si tenéis alguna opinión personal acerca de algún símbolo, queréis saber algo así acerca de ese símbolo, yo encantado lo contesto. Y ya os digo, este vídeo quería que en general quedase claro que cuidado con esta simbología, cuidado con todos esos, a veces esos tatuajes, esas cosas que nos ponemos que creemos que estamos hiper seguros, como a mí la gente me lo dice, de que no, esto es bueno y esto me protege y esto tal. Y os garantizo que no es así, para mí no es así en absoluto. Y bueno, y de hecho si investigáis vais a daros cuenta que no es así, efectivamente. Así que amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.